Bien, aquí estoy improvisando un poco con mi computadora, la que sí funciona, la que no es lenta, y aquí estoy con ustedes. Un saludo. Quiero compartirles pantalla porque tuve una idea que obviamente es inevitable continuar con la historia. Y la historia me remite a la creación. ¿Y por qué a la creación? Porque finalmente lo que notamos nosotros en el momento en que Luzma, a ver, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Compartí pantalla o no? Ay, creo que no. Ahora sí. Sí, bien. ¿Qué está sucediendo? En el momento en que Luzma da a luz, la creación llega a su mente, porque todos nosotros como asgardianos hemos imaginado ese momento mágico en el cual de pronto nos encontramos ante la magia de ver nacer a un bebé en el espacio o en un exoplaneta en este caso. Bien, entonces ella hace una reflexión. En medio del caos, la creación avanza en un estallido de luz. Todo lo dispersa. Cada trozo de roca habrá de fundirse para atender el espacio que le corresponda. Han de pasar milenios para que las fuerzas motivadas por la atracción gravitatoria lo cambien todo. Prevalecerá lo que tenga oportunidad de hacerlo y se fortalecerá ante el riesgo. Es la vida que se abre camino y no jerarquiza. Tampoco define aquello que aparentemente gobierna. Ahí estamos cada uno de nosotros, pensando que podemos tener el control y al final reconocernos ser polvo estelar. ¿Quién mejor que ella para hablar de esto, hablar del momento del Big Bang? Porque para ella el nacimiento de su pequeño Nut es eso, el momento en que estalla en sus entrañas la vida y le muestra a un pequeño que nace con el cordón umbilical amarrado, con un poco violáceo del rostro, que no emite un sonido de ¡ah! He llegado, ¿no? Sino que lo tienen que ayudar. Y es en ese momento que ellos deciden ponerle así Nut. ¿Por qué? Ahora, vamos a explicar esto, a ver si mi planta quiere venir a apoyarnos acá. A ver, ven aquí, querida. Mm, A ver si es posible verla. Va a ser complicado, ¿sí? Creo que lo voy a subir y les voy a explicar. Entre las ramas, sí, es que yo siempre pongo mi fondo, claro. Entre una rama y otra se denomina entrenudos, esa parte donde no está visible la rama. Entonces, a ver, vamos a volver acá. Vamos a volver acá para mostrarles lo que es entrenudos. Claro, en el momento en que Hadar decide ponerle Nut, porque él románticamente considera que el francés iba muy bien para poderle dar nombre a su pequeño hijo, así que de esa forma él decide esto. Pero si yo hago lo siguiente y me voy acá y entonces aquí le digo editar, vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer todo esto. Espero que me esté yo escuchando bien porque quiero tener libres las dos manos y a veces esto no resulta muy bien. Le pongo aquí editar y le pido que me suba una imagen para poderles explicar esto. Bien, aquí lo tengo. Exactamente. ¿Ahí lo ven? Entrenudo. Entonces, entrenudo, aquí está el nudo del cual sale la rama o la hoja, ¿sí? Y es por eso que ellos deciden ponerle Newt a su bebé. Hay eh, esto no lo voy a dejar aquí, le voy a decir que no lo quiero guardar. Ok, me quiero ir de aquí.
aceptar, no voy a guardar esa parte. Ujú. Así es. Entonces, ya de aquí me salgo, ya les mostré lo que es entre nudo y nudo y por qué él, al ser una rama, una hoja que sale de la rama principal, que es su madre y su padre, Luzma y Hadar, él se considera, bueno, en el pequeño esqueje, la hoja que inicia el viaje. En este sentido es interesantísimo poder hablar de la creación y poner en labios de Luzma toda esta maravilla, la maravilla de poder crear. Ella compara con el cosmos lo que le rodea y se da cuenta de lo infinitamente pequeña que es ante la inmensidad del vasto universo. Al mismo tiempo, reconoce que han llegado a un lugar propicio y que ese lugar les está permitiendo la vida. Y a partir de ahí creo que empieza una reflexión interesante. Y claro, me encantaría hacerlo en audio, esta parte, antes de publicarlo como una historia, porque debe ser muy grato nombrarlo las reflexiones de la madre Luzma, dirigiéndose a Nut, que apenas es un pequeñito que no sabe ni siquiera dónde se encuentra y no sabe tampoco las grandes dificultades que vayan a tener en el futuro para poder seguir adelante. Hay una parte vital en una de las historias que es bueno recordar, el momento en que Wa pierde su dron y se da cuenta que se ha caído a un acantilado. De no haber sido por eso, él no hubiera descubierto que había un yacimiento leve, tímido, de agua que podía estar recorriendo el planeta. Y a partir de ahí la esperanza crece para todos ellos en Hadarian. Así que hay muchas cosas que nos remiten a esa luz de esperanza que a pesar de nuestra limitada existencia en la Tierra, podemos prever que si tenemos esperanza, podemos seguir adelante y podemos permitir que las futuras generaciones hagan lo adecuado. Esto es lo que les quería decir porque realmente me apasiona la idea de continuar con la historia. Podríamos decir que es el octavo cuadernillo de cerrar las puertas al pasado y avanzar. Vamos a ver, pero por lo pronto, la inspiración continúa y eso es lo más interesante. Saludos para todos y espero que este video haya quedado apropiado. De repente pasan cosas y bueno, espero que sí se escuche bien, que hayan entendido lo que es Nut, el bebé de Luzma y Hadar. Hasta pronto. Recuerden, estamos en Letras Creativas. Hoy tuve que cambiar mi, mi fondo porque cambié también de computadora y así es, tenemos que avanzar con la tecnología que contamos y buscarle la parte inventiva para no dejar de hacer las cosas que nos apasionan y nos deleitan. Mi saludo para todos y hasta la próxima.